Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunas preposiciones que, como ya comentamos, la lista es larga, muchas de ellas tienen diferentes usos, pero exponiéndonos, practicándolas y viendo diferentes ejemplos, creo que podemos irnos acostumbrando a cómo se ven las preposiciones en inglés. Entonces, el día de hoy, las que vamos a repasar son las siguientes: after, among, at, before, between, by, for, from, in, of, to, under, until, with. No son todas las que hay, son algunas, son solo unos ejemplos. Es muy difícil poder analizar la lista completa y explicar y dar los ejemplos. Entonces, este es el grupo que vamos a estudiar el día de hoy. Las pusimos en orden alfabético, entonces ese es el orden que las vamos a checar el día de hoy. La primera preposición que observamos es la preposición after. Usualmente la traducimos como después, en el tiempo siguiente a un evento o algún otro periodo de tiempo. Por ejemplo, shortly after their marriage, they moved to Colorado. Poco tiempo después de su matrimonio, ellos se mudaron a Colorado. Esta es muy similar a como la usamos en español. En realidad, la confusión con esta preposición es que la confundimos con before, pero en realidad es muy similar a como la usamos en español. Otra preposición que vamos a ver el día de hoy es among, que se traduce como entre o en medio de, pero aquí es importante que la distingamos de between, porque between nos habla entre o en medio de dos y among es entre tres o más, ¿verdad? La definición nos dice rodeado de o en compañía de. Ejemplo, wild strawberries hide among the roots of the trees. Las fresas salvajes se esconden entre las raíces de los árboles. Siguiente preposición, at, que se puede traducir alas cuando hablamos de la hora. Y ojo, es a las, no va junto, no son alas, sino a las. Entonces, pues, para indicar la hora, usamos la preposición at, o también para decir en qué ubicación, en qué dirección se encuentra alguien o algo. Se usa como palabra funcional para indicar presencia adentro, encima o cerca. Ejemplo, they are staying at a hotel. Ellos están quedando en un hotel. Siguiente preposición en orden alfabético, before. Igual que en español, antes. Incluso también puede ser atrás, durante el periodo de tiempo precediendo a un evento en particular o a un tiempo en particular. Es similar a como lo usamos en español. Como decía hace rato, la confusión en realidad es que confundimos el before y after. Ejemplo, she had to rest before dinner. Ella tuvo que descansar antes de la cena. Revisamos between, que la traducimos como en medio o entre. Hace ratito comentábamos que la confundimos con among, pero between es entre dos. Entonces, en, adentro o cruzando el espacio separado por dos objetos o regiones. Ejemplo, the border between Mexico and the United States is open. Acuérdense, aquí son dos. Siguiente preposición, by, que la podemos traducir como a través de o por. Aquí hablamos por accidente, por error, etc. Es prácticamente una expresión utilizada para indicar una acción con o sin un propósito en particular. Sobre todo estos ejemplos de por accidente o por error. Example, she finally broke the record by pure effort. Siguiente preposición, for, la podemos traducir como por o para, indicando un propósito. La usamos para indicar propósito, periodo de tiempo o duración. Ejemplo, he has been famous for many decades. Él ha sido famoso por muchas décadas. Preposición from, nos habla de origen o procedencia, la traducimos como de. Esta vez la confundimos con la preposición of, que también se traduce como de, pero fíjense, aquí explicamos cuál es la preposición from.
usada para indicar origen o proveniencia. También usado para indicar el inicio de un rango, es decir, el punto de partida de algo. Veamos los dos ejemplos. El primer caso, my friend is from Canada, está hablando del origen o la proveniencia. O el segundo ejemplo, que indica inicio del rango, my homework is from page 2 to page 10. Vemos esa combinación, esta preposición que con frecuencia la podemos ver combinada con la preposición to, como lo vemos aquí en el segundo ejemplo, y eso nos está indicando from, el punto donde empieza algo, el punto de partida, y to, el punto de llegada o el punto donde termina algo. Entonces, con frecuencia vamos a ver esas dos preposiciones combinadas. Siguiente, in, que podemos traducirla como en o adentro, usada para tiempos no específicos durante un día, mes, estación o año. Usada para indicar ubicación o lugar. Ejemplo, I usually watch TV in the evening. Aquí estoy indicando un periodo del día. My hometown is Los Angeles, which is in California. Aquí estamos indicando una ubicación, llámese ciudad, estado, etc. Preposición in. Continuamos con la preposición of. Como ya decíamos, también se traduce como de, que con frecuencia la podríamos confundir con from, que también se traduce como de, pero en este caso la definición nos indica pertenencia, y no solo pertenencia, también relación, conexión, como lo vemos en la definición, para indicar pertenencia, relación, referencia o conexión. Ejemplo, the first page of the book describes the author's profile. Siguiente preposición, to, que nos indica, es una preposición de dirección. Recuerden, las preposiciones, entre otras cosas, usualmente nos indican lugar, dirección, tiempo. Entonces, en esto es una preposición de dirección. En inglés dice, used to indicate direction or destination. Also used to indicate limit or an ending point. Hace ratito decíamos que la combinábamos con la preposición from, donde esta to indica el final de un periodo, de un rango. Ejemplos. The package was mailed to, indicando dirección, to Mr. Kim yesterday. O ejemplo para indicar fin de un rango, my homework is from page 2 to page 10. Siguiente preposición, under, que podemos traducirla como bajo o debajo, a un nivel más bajo que. Por ejemplo, the room is under his study. O también lo podemos definir así, lower than a specific amount, rate, norm, or age. Más abajo de un monto específico o tasa o norma o edad. Entonces, esos rangos, ¿verdad? Si estás abajo, podemos usar esta preposición under. The average is just under 2.8%. 2.8%. El promedio está justo debajo del 2.8%. Preposición with, que traducimos la traducimos con o en compañía de. La definición, usada para indicar el estar juntos o el estar involucrado. También significa by means of, que significa mediante. She went with him to see a film. Ella fue con él a ver una película. He ate pizza with a fork. Él comió pizza con un tenedor. Aquí está indicando el medio a través del cual. Otra preposición, until. Aquí la traducimos como hasta, es decir, también indica un límite donde termina algo. Up to, hasta el punto el punto en el tiempo o un evento mencionado. Ejemplo, our boss has given us until June 11 to deliver the documents. Entonces, el punto a donde termina algo. Por aquí entonces vimos las definiciones, digamos, básicas de las preposiciones, pero también tenemos que estudiar las preposiciones
desde otro punto de vista, que son preposiciones dentro de una expresión idiomática o dentro de un phrasal verb. Recuerden que los phrasal verbs son estos verbos que van acompañados justo de una preposición o de una frase preposicional, que esa preposición hace que el verbo cambie, a veces muy poquito, a veces muy extremo el cambio. Entonces, dentro de estas expresiones idiomáticas o phrasal verbs también vamos a encontrar preposiciones. Veamos esta expresión. Be in a hurry. Ahí tenemos la preposición in. Y esta expresión en inglés, waiting to act quickly, esperando a actuar rápidamente. En español podríamos decir andar deprisa o andar a la carrera. Es una expresión, ¿verdad? Pero en inglés contiene la preposición in. Muchas veces en estos casos no podemos definir la preposición de acuerdo a lo que dice el diccionario, sino hay que respetarla porque está dentro de una frase que ya está establecida, como una expresión idiomática. Otra expresión idiomática, be the matter with. Ahí el verbo to be hay que conjugarlo de acuerdo al sujeto y de acuerdo al tiempo. Con frecuencia lo vamos a ver en esta expresión. What is the matter with you? Se puede traducir. ¿Cuál es el problema contigo? ¿Cuál es el asunto contigo? ¿Verdad? Entonces, contiene la preposición with, ¿verdad? Que la vamos a respetar aquí en esta frase. Recuerden el verbo to be, ponerlo en el tiempo adecuado o con el sujeto adecuado, conjugarlo. Siguiente expresión, happen to, también contiene preposición. What happened to you today? Es una expresión donde la oímos con frecuencia. ¿Qué te pasa a ti hoy? Entonces, ahí vamos a utilizar la preposición to. Otra expresión, be absent from. Una vez más, el verbo to be lo vamos a conjugar de acuerdo al tiempo y de acuerdo al sujeto. Y en español usualmente en este caso decimos faltó, ¿verdad? Cuando alguien está acostumbrado a asistir ya sea a una clase o asistir a la iglesia regularmente o a estar presente en algún lugar con frecuencia, entonces de repente esa persona no va y decimos, faltó a la clase o no vino a la iglesia. En inglés usamos la expresión be absent from, estar ausente de. Entonces, recuerden ahí conjugar el verbo to be. He was absent from church last Sunday, por ejemplo. Siguiente expresión, y esta es un caso de un phrasal verb. Por ejemplo, el verbo look. Entonces, mirar, pero combinado con preposición, por ejemplo, for, ya es un significado diferente. Ya no es mirar, aquí es buscar. También puede decirse search for o look for. Otra forma con que se combina el verbo look es con la preposición up. También significa un poquito como buscar, pero específicamente información en un lugar donde sabemos que nos pueden proporcionar información, como el internet, un libro, o consultarle a un médico o a un abogado, ¿verdad? Entonces, look up es consultar. Muy bien, entonces una no muy breve explicación de las preposiciones. Ojalá que con esto quede un poquito más claro el uso de algunas de ellas. ¿Dudas, chicos?